Vamos a analizar todo esto con Luis Garbía, es economista, director del Máster de Riesgos Financieros de la Universidad de Comillas. Luis, buenos días, gracias por venir. Buenos días, Inma, encantado de estar con vosotros. Bueno, antes de nada, ¿qué supone en la práctica que nos hayan sacado de ese déficit excesivo, de ese procedimiento? ¿Nos vamos a ahorrar recortes, ajustes? Como bien comentabas, es una buena noticia. Es una buena noticia que hayamos aprobado el examen, pero hemos aprobado con un 5 y quedan muchas curvas. Tenemos una situación demográfica, tenemos una situación asociada con el gasto público que no nos invita, en principio, a hacer una gran fiesta con los resultados. En el corto plazo estamos haciendo los deberes, en el corto plazo no van a ser, respondiendo a tu pregunta, necesarios los recortes, pero tenemos que seguir trabajando con mucho cuidado en relación con la política fiscal española. Decíamos, el déficit lo dan por bueno, la Comisión con sus propios números dice se va a ajustar, esto no nos preocupa, nos sacan de ese mapa de países con desequilibrios por otro lado, pero nos preocupa, dicen en Bruselas, especialmente la deuda. ¿Por ahí nos pueden obligar también a hacer recortes? Al final todo está entrelazado. El déficit es la diferencia entre ingreso y gasto público. El déficit, ¿cómo se financia? Como el ingreso público, lo que viene de impuestos, no es suficiente para pagar el gasto público, se financia echando mano a la deuda. Por lo tanto, tenemos una deuda excesiva, además con tipos de interés más altos que otros años, y eso lo que hace es que el gasto público aumente. En la situación que tenemos en España, lo que estamos viendo es que el año pasado cerramos con 85 millones de turistas, que es una situación parecida a la del 2019. Este año probablemente lo cerremos con más de 90 millones de turistas. Es decir, por la vía del ingreso público tenemos muy buenas noticias. Eso hace que aumente la recaudación y que podamos respirar tranquilos. Luego está el gasto público, donde tenemos las pensiones, tenemos la situación demográfica y tenemos que racionalizar también el gasto público. Ahí está la lucha. Y si hacemos bien los deberes, se puede llegar a entender que vamos poco a poco, vamos a ir poco a poco pagando esa deuda. Pero la parte de la deuda, sin duda, es la más complicada y a mí la que me da más miedo en relación con toda la economía. Un dato a favor sería si siguen bajando los tipos, eso nos ayudaría también. Total, si siguen bajando los tipos nos ayudaría, pero cuidado, lo mismo volvemos a pensar que España va bien y nos dejamos llevar por el gasto público. Yo era de los que pensaba que el procedimiento nos iba a caer sí o sí, y me había hecho a la idea de que, como nos iba a caer el procedimiento, íbamos a empezar a ajustarnos el cinturón con mucho más cuidado. Me gustaría pensar que no nos vamos a dejar llevar por esas buenas noticias, que vamos a acometer todas las reformas estructurales que hay que hacer. Estoy pensando en educación, estoy pensando en pensiones, estoy pensando en el problema de productividad que tenemos en España. Y si somos capaces de gobernar España en esa dirección, pues probablemente no tengamos que recurrir a un procedimiento que sea bastante más agresivo, Inma. Decíamos, bueno, España se salva, aprueba, vamos a ver si en septiembre nos dan otro voto de confianza, pero es inquietante que dos de las grandes economías del euro, Italia con un 7,7% de déficit y Francia con un 5,5%, estén en ese mapa. También tienen muchísima deuda, están en el top 5 también de los países más endeudados. ¿Qué supone esto para el conjunto de la economía? Que dos de esas potentes economías en la Unión estén en ese mapa. En cuanto a números grandes, pensando en Producto Interior Bruto, Europa son principalmente 3 países. Alemania, que tiene serios problemas también asociados con las exportaciones, la industria del automóvil y su relación con Rusia, y luego Francia e Italia. Estos 3 países son el motor, o han sido hasta ahora el motor de Europa. ¿Qué va a suponer esto para Europa? Pues que probablemente veamos, que ya lo estamos viendo ahora de hecho, como el nuevo motor económico de Europa sean lo que antes llamaban los PIGS, que es acrónimo de cerdo en inglés, Portugal, Italia, Grecia y España, pensando en tanto España, Portugal e Italia como grandes motores. Los tipos de interés bajos, ¿qué van a provocar? Que probablemente el sector servicios, que vengan muchos turistas a España, y eso lo que va a hacer es que el sur de Italia se posicione como un nuevo motor. Europa tiene muchos problemas estructurales y en ese sentido hemos visto cómo el informe de Letta lo que abogaba era por darle un cambio, un giro de 180 grados a la situación europea. Tenemos que apostar sin duda por más Europa, tenemos que pensar en cómo vamos a llevar lo de la productividad en paralelo con la inteligencia artificial y en ese sentido son buenas noticias la parte del déficit para España, pero tenemos que no solo
pensar en este momento puntual, sino en toda la estrategia que nos queda por delante, asociada con digitalización, asociada con productividad y, por supuesto, la desigualdad social tenemos que hacer porque disminuya. ¿Y qué fuerza tiene realmente la Comisión Europea para hacer que países como Italia o Francia cumplan? Porque recordemos que en los años 2000, en la otra crisis también, Alemania y Francia se saltaban el déficit sistemáticamente y al final nunca les pasaba nada. En este caso concreto, yo creo que en parte no nos han puesto el procedimiento. ¿Cuáles son las consecuencias de un procedimiento? Pues que te ponen deberes. Nosotros, en cierto modo, y hay que verle la profesionalidad de Carlos Cuerpo y antes Nadia Calviño, conocen Europa como nadie. Nosotros, antes de que nos pongan deberes, nos los hemos puesto a nosotros mismos. Ya le hemos enseñado a Europa el camino que vamos a seguir y, en ese sentido, si ya les hemos dicho que vamos a hacer los deberes, pues en cierto modo nos usan. Mira, España lo está haciendo bien, pero Francia e Italia no lo están haciendo tan bien. Usan un poquito ese factor psicológico, porque la realidad, Inma, es que fuerza como tal poca tiene Europa desde el punto de vista de la coacción. Realmente la fuerza de Europa depende de que todos los europeos nos creamos que tiene sentido esto de trabajar por una Unión Europea. Bueno, ahí hay más psicología que economía casi. Luis Garbía, muchísimas gracias por ayudarnos a entender hoy un poquito mejor qué ocurre con esto del déficit excesivo. Gracias, hasta otro día.